La cosa con la Navidad es que no importa en qué estado de ánimo estés o qué calidad de año hayas tenido, siempre es un nuevo comienzo. Buenas, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laika del Faro Manaví y le vamos a hablar acerca de lo que es un organigrama. Bueno, nuestro grupo está integrado por Alarcón Bello Doris Camila, Bello Murillo Estefania Carolina, Fletcher Lucas Génesis Yairat y mi persona aquí de Parales, Jorge Sebastián. Bueno, a mí me tocó hablar lo que es un organigrama y la funcionalidad de este, pero antes de eso vamos a saber un poquito de la historia de lo que sería un organigrama. Bueno, tenemos que en 1855, Daniel McCallum, superintendente general de una compañía del ferrocarril, diseñó lo que se pudo considerar el primer organigrama moderno. Bueno, básicamente este de aquí fue un diagrama ilustrado del ferrocarril de Nueva York y Erie. Bueno, tenemos que después de los años, después de pasar 50 o 60 años, para que el término organigrama se volviera un poquito más de uso común, el ingeniero consultor Willard Brinton utilizó este término en su manual de 1914, titulado Graphic Method for Representing Facts. Básicamente este de aquí promocionaba el valor de los diagramas y creía que su uso debía estar un poquito más difundido. Y así los organigramas se emplearon principalmente en lo que siguen los ámbitos de ingeniería hasta la década de 1920, cuando estos de aquí ya empezaron a introducirse un poquito más en el mundo comercial. Ahora sí, ¿qué es un organigrama? Un organigrama es una representación gráfica del esqueleto de una organización, mostrando así los cargos jerárquicos. El organigrama permite obtener una idea rápida de cómo está organizada una empresa, cooperativa u organización sin fines de lucro. Cualquiera sea el tipo de organización, el organigrama es válido. Entonces tenemos que, como una rápida idea, que el organigrama permite obtener una idea rápida de cómo está organizada una empresa. Ya. Y por último, la funcionalidad de un organigrama. Tenemos que en primer lugar, este de aquí tiene dos funciones. Tenemos que en primer lugar es informativo, ya que a los nuevos integrantes de la compañía les servirá, o también a los más antiguos que hayan olvidado alguna posición. Y en segundo lugar tenemos que es una herramienta para el análisis organizacional, ya que como es un instrumento de análisis servirá para detectar ciertas fallas en la estructura. En un organigrama vemos claramente cada unidad o departamento y la relación con otras unidades. Mi nombre es Génesis Fletcher y les voy a hablar sobre los tipos de organigramas. Sabemos que los distintos modelos de organigrama están sujetos a la perspectiva de la compañía, por lo que será necesario realizar una evaluación de las necesidades organizativas para así poder seleccionar la opción más adecuada en cada caso. Generalmente este se articula a modo de esquema y se establecen todas las relaciones jerárquicas existentes dentro de la compañía, distinguiendo entre áreas de responsabilidad, departamentos o equipos de trabajo. De este modo, cada tipo de organigrama logra que se agilicen notablemente las tareas de coordinación y supervisión, al tiempo que se dispone de una imagen global y actualizada de los recursos humanos que dispone la empresa. De este modo tenemos el organigrama funcional o estructural, que es un organigrama vertical que configura la estructura organizativa a partir de las funciones. Esto quiere decir que empieza con un líder y posteriormente se divide en áreas o departamentos. Por ejemplo, el departamento de ventas agrupará a todos los especialistas en dicho departamento y esto se graficará de manera vertical. Este se ordena según las funciones de cada empleado, con el objetivo de que todas las áreas funcionen bajo el enfoque global de la empresa. Tenemos el organigrama matricial, que es una estructura que combina las distribuciones verticales y horizontales. Por un lado, los puestos de trabajo y departamentos se dividen según las funciones y por el otro se encuentran las divisiones de la organización. Es decir, la jerarquía se divide en dos líneas independientes que cuentan con los mismos derechos y la mayoría de sus trabajadores estarán en contacto continuo con ambas líneas. También tenemos el organigrama lineal o vertical. Este se considera el organigrama más clásico y representa la estructura de arriba hacia abajo. Es decir, el líder está en la parte superior y subordina al resto de las áreas y empleados. Esta es una estructura algo más rígida en cuanto a la autoridad y responsabilidad. El organigrama vertical es de los más utilizados debido a su sencillez y a que se basa en la jerarquía para desarrollar la distribución. Este se adapta a la organización de distintos tamaños y su característica principal es que establece las relaciones entre los departamentos de forma escalonada. Parte de un sector con mayor autoridad y establece los vínculos con los otros componentes. El organigrama horizontal.
Este organigrama se despliega de izquierda a derecha, es decir, que las personas con mayor jerarquía dentro de la empresa aparecerán en el extremo izquierdo y las siguientes escalas jerárquicas se van desplegando hacia la derecha. Esta estructura aporta formalidad a la organización, dependiendo de la comunicación y el tipo de relación entre las partes. Tenemos el organigrama mixto. Este organigrama fusiona el organigrama horizontal y el vertical y parte de una área principal que actúa como líder y se despliega de arriba hacia abajo en las diferentes áreas. De forma horizontal se despliegan los departamentos que componen cada área y este tipo de organigrama es muy común en organizaciones de gran tamaño, es decir, con un elevado número de empleados y divisiones. Y el organigrama circular tiene como eje de la estructura a la persona o el departamento de mayor jerarquía y en torno a este se despliegan los demás componentes de adentro hacia afuera. Esta estructura evita las jerarquías directas y favorece la integración entre las áreas. A continuación, mi compañera Camila Alarcón. Muy buenos días. A continuación les presentaré cómo se diseña y se presenta un organigrama. Tenemos dos frases donde se expresa qué es la estructura organizacional. Una dada por el profesor reconocido Henry Mitzberg y otra por el Stratégor, que es un libro de estrategia, estructura, decisión, identidad y de política general de una empresa. El profesor Henry Mitzberg cita que una estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. Por otro lado, el libro de Stratégor cita que la estructura organizacional es el conjunto de las funciones y relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe cumplir y el modo de comunicación entre cada una de ellas. Pasos para presentar un organigrama. Muy bien, antes de diseñar un organigrama se debe estudiar cómo se efectúan las distintas funciones y relaciones interpersonales al interior de la empresa, para lo cual como primer paso se debe entrevistar a los jefes. A esto se le preguntará por la denominación y su ubicación de su unidad, su calificación y nombre, el número de integrantes de su unidad, sus cargos, calificaciones, funciones y tareas y la calificación de su superior inmediato. Como punto 3, al terminar las entrevistas, se procederá a integrar y comparar la información recogida, lo que permitirá diseñar un primer borrador del organigrama. Este mismo será contrastado con los jefes, para que se pueda establecer un organigrama definitivo con la aceptación de directivos y subordinados. Se debe saber que es muy importante y como punto 4 está la realización de un organigrama, en donde se deben utilizar rectángulos, cuadrados o círculos, los cuales serán unidos por líneas horizontales y verticales. Elementos para diseñar un organigrama. Tenemos el ápice estratégico, en que se encarga de la alta dirección de la empresa, que tiene responsabilidad global de toda la empresa. Esto tiene como tarea supervisar la organización, relacionarse con el entorno y formular las estrategias a seguir. De ahí sigue la línea media, la cual contiene a los elementos directivos que vinculan la dirección general con el núcleo de operaciones. Las funciones que atribuyen a estas son enlazar verticalmente la forma ascendente y descendente, enlazar horizontalmente entre ellos y tomar decisiones y resolver problemas en su ámbito de actividad. Está por otro lado el núcleo operacional, que es el encargado del trabajo básico de producción, marketing, ventas, etc. de bienes o servicios. Las funciones que éste desarrolla son producción, comercialización, marketing y logística. De ahí se encuentra staff de asesoría. Este está formado por analistas que no son directivos ni participan en el flujo de trabajo, pero sí diseñan y planifican dentro de la organización. En estas hay dos tipos. Tenemos el analista de adaptación, que es el que consiste en estudiar los cambios necesarios que se deben introducir en la organización para que éste se renueve. Y el segundo tipo es analista de control, que consiste en la búsqueda de estabilidad y normalización de las pautas de las actividades de la empresa. Por último elemento tenemos el staff de apoyo, el cual es conformado por el conjunto de unidades especializadas que no participan directamente en la producción o comercialización de bienes o servicios. Este tiene como objetivo apoyar la organización mediante la prestación de tareas y servicios especializados, como limpieza, seguridad, etc. A continuación, he proyectado un ejemplo de un organigrama de una empresa, en donde se puede distinguir en dónde se basa cada elemento. Como podemos ver, en la parte de arriba tenemos al gerente general, el cual es el ápice estratégico. Como segundo punto está en la tercera fila,
que habla sobre gerente de administración, comercial, finanzas, producción y logística, que corresponde a la línea media. Como tercer elemento tenemos el núcleo de operaciones, que se encuentra en todas las dos últimas filas de abajo, representadas como jefe de compras, de ventas, jefe de servicio, de marketing, un contador general, jefe de planta, de calidad, jefe de comercio exterior, inventarios, jefe de distribución. Y por último está el punto número 4, que se encuentra en la segunda fila, que habla sobre el staff de asesoría, donde lo compone la auditoría interna y la gerencia legal. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera Stephanie Carolina Bello Murillo. Buenos días, compañeros. A mí me tocó hablar sobre el diagnóstico estructural. Esto se define como un proceso analítico que permite conocer la situación real de una organización para descubrir los problemas y las áreas de oportunidad con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. Nos dice que se examine y se mejore el sistema y prácticas de la comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y también las producciones comunicacionales de una organización. En los elementos del diagnóstico organizacional tenemos la generación de la información y la organización de la información. En la generación de la información podemos encontrar las herramientas y procesos utilizados para recolectar información. Tenemos la metodología para recolectar información, la cual tiene dos corrientes, la cual es desde el cliente y desde el consultor. También encontramos la frecuencia con la que se recolecta la información, la cual depende de las estadísticas del sistema. En la organización de la información tenemos el diseño del procedimiento para el proceso de la información, el almacenamiento apropiado de los datos y el ordenamiento de la información de modo que sea más fácil consultar. Podemos ver los elementos del diagnóstico organizacional, el cual es el análisis y interpretación de la información. Esto consiste en separar los elementos básicos de la información y examinar con el propósito de responder las cuestiones planteadas al inicio de la investigación. Muchas gracias.